Parashat Bo es la tercera parashá de este libro de Shemot, llamado Éxodo en español, y le hemos llamado a esta plática, esta conversación, libérate de tus ataduras. ¿Por qué lo hemos llamado así? Porque en esta porción, en un principio se hablan de las 3 últimas plagas, de estas 10 plagas que el Creador mandó a Egipto para liberar a los israelitas. En esta porción de voz se nos da información sobre las últimas 3 plagas: la langosta, la oscuridad y la muerte de los primogénitos. Y luego se nos habla también de todo el tema de Pesaj. Interesante que Pesaj no se festeja ahora, sino se festeja justamente dentro de unos meses, cuando empieza la primavera. Ahora estamos en la mitad del invierno, pero es en esta porción, justamente al final del mes de Capricornio, principios del mes de Acuario, que se nos manifiesta esta fuerza de Pesaj. Y Pesaj es la libertad, Pesaj es la liberación de todo aquello que te ata, de todo aquello que te hace menos, de todo aquello que te impide ser este canal de luz, de felicidad y de plenitud. Exploremos un poco entonces esta porción en estos términos. Dice la Torah: Vayomer Hashem el Moshe bo el paró. Bo el paró no es la forma gramaticalmente correcta de decir ve hacia paró. Bo el paró tendría en todo caso que decir Vayomer Hashem el Moshe lech, ve hacia paró, pero aquí dice bo, ven. Y entendemos aquí que en realidad, a un lado la parte histórica, la parte tradicional, que es importantísima. Sin embargo, la Torah hoy nos habla de una fuerza de empoderamiento para nosotros mismos. Paró significa la conciencia de la estrechez, significa el ego, significa todo aquello que está inmaduro, significa todo aquello que tiene todavía que pasar por un proceso de liberación, un proceso de corrección, un proceso de superación. Y entonces podemos leer definitivamente en forma diferente. Bo el paró es ve hacia esa parte de paró que tienes tú. Ve hacia esa parte inmadura espiritualmente, hacia esa parte que todavía no ve con claridad cuáles son los objetivos espirituales de tu vida. E inclusive es esa parte que puede que esté sumida debajo de las costras de la negatividad, también puede ser. Y libérate, libérate. Aquí es interesante que el Creador, y no es la primera vez, desde un principio, cuando le anuncia a Moisés que él es el elegido para ir a salvar al pueblo de Israel, a sacarlo de la tierra de Egipto, y le advierte: tienes que ir con el faraón, pero te anticipo que yo una y otra vez voy a endurecer el corazón de Paró y no te va a hacer caso a la primera. Y sin embargo, Moisés mansamente va una y otra y otra y otra, 10 veces ante Faraón a cumplir este mandato del Creador. Moisés es la fuerza del alma. Moisés es la fuerza de nuestra esencia. Moisés es
la fuerza de la libertad. Mientras que Paró es la esclavitud, pero no una esclavitud externa, es la esclavitud a nuestra necedad, a nuestras creencias que nos minimizan, a nuestras acciones también que nos impiden ser los seres poderosos, maravillosos, luminosos que venimos a ser. Pero este enfrentamiento con nuestro propio Paró, este enfrentamiento con nuestra propia limitación, es parte del proceso. El Creador está allí, no es algo externo. Y la Torá una y otra vez, el Zohar nos explica que el Creador lo contiene todo, lo bueno y lo que calificamos como malo. Y enfatizo, lo que calificamos como malo, que finalmente no es malo en apariencia, es parte del proceso, es el instrumento que nos lleva a otro nivel. Así que parte de el tema de la liberación es saber que hay un proceso. Mientras estamos en esta vida física, estamos en un proceso, en un viaje que a veces es maravilloso, pero que muchas veces también tiene sus sinsabores y inclusive cosas terribles, dolorosas, pero es parte de este viaje. Y el viaje hay que amarlo también. El viaje hay que entender que es nuestra única forma en que a través de nuestro libre albedrío, en nuestra acción como causa que somos, que podemos pasar de un nivel de limitación, de carencia, de pobreza espiritual y también física, a un nivel de abundancia, a un nivel de felicidad, a un nivel de plenitud. Estas tres plagas, como lo hemos dicho del resto de las plagas, Makot, son parte de este gran escenario liberador en donde impera la fuerza de la Geburá. Y ya lo hemos dicho, la Geburá, el aspecto de la Geburá al servicio de la luz. El poder ir más allá de la adversidad, porque eso es lo que nos califica para ser verdaderamente portadores de la bandera de la luz. La primera de las plagas es la plaga la plaga número 8, la primera de las cuales hablaremos hoy, es Arbé, es langosta, la langosta. Y se nos dice que esta langosta vendrá con un viento, ¿verdad? Y acabará con todas las cosechas de Egipto, hasta que Faraón, arrepentido o dolido, dice, ya por favor que se vayan. Pero al mismo tiempo, un renglón después, se dice que Hashem de nuevo endureció el corazón de Paró y ya no dejó salir al pueblo de Israel. La palabra Arbé, interesante, tiene una numerología de Aleph 1, Resh 200, Bet 2 y Hei 5. De nuevo, 208. 208, que es 26, que es Yud Kei Vav Kei, 8 veces. Es 208. Y 208, Yud Kei Vav Kei, 8 veces, es la fuerza del Creador elevada a este nivel llamado Binah.
Y de hecho sabemos que las 10 plagas son estas manifestaciones desde el lado de la Geburá de las 10 sefirot. Dam, la primera de ellas, ¿verdad? Corresponde a la sangre y es Malhut. Tzvardea, las ranas es Yesod y así sucesivamente, hasta que llegamos a las 3 últimas, que son Binah, Jochma y Keter. Así que Arbe realmente 208 es 26 por 8, Yud Kei Vav Kei 8 veces, 8 es el número de Binah. Representa la posibilidad de conectarnos en esta liberación con la fuerza de Binah. 208 hemos dicho también es la numerología del nombre Yitzhak, que corresponde al aspecto de la Geburá, al aspecto del rigor en su forma pura. Y no olvidemos que estamos en estos momentos que se llaman Shovavim, que empieza precisamente con la porción de Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro y Mishpatim. Shovavim, que nos dicen nuestros sabios, son las iniciales de cada uno de los nombres de las porciones. Nos dicen nuestros sabios, son estos momentos en donde se nos da la fuerza para combatir la adversidad. No es casualidad que dentro de este sistema de Shovavim también se revelan los 72 nombres. También se dan los 10 mandamientos. Es justamente dentro de esta situación de adversidad que está relacionada con el mes de Tevet y también con parte del mes de Acuario, Shvat. Interesante entonces que Arbe está relacionado con Binah, es esta fuerza del entendimiento con la que somos infundidos para romper estas ataduras que nos ciegan, que nos impiden ver adelante, que nos impiden liberarnos. Luego se nos informa de la siguiente plaga, que es Hoshech, es la oscuridad. Y Hoshech, curiosamente, que pudiera ser, tener una connotación negativa, Hoshech, oscuridad, representa la sefirá de Jochma. Se nos dice en el Zohar que efectivamente para los Mitzrim, los egipcios, y aquí entiéndase aquellos que estaban en la conciencia de la impureza, y que es la impureza, el sistema de la Tumá, es justamente los apegos a este mundo y el no tener la noción de una fuerza elevada a la que hay que apegarse, porque cuando nos apegamos a esta fuerza elevada lo tenemos absolutamente todo. Entonces esta oscuridad, se dice, cayó sobre los egipcios, pero sobre los israelitas, y otra vez la noción de israelita es aquel que está conectado con la luz. Para ellos no hubo oscuridad, más que aquellos, nos advierten nuestros sabios, que no querían salir de Egipto. Había un grupo de israelitas, gente del pueblo de Israel, que estaban muy contentos en Egipto. ¿Por qué habrán estado contentos? Porque eran esclavos, habían sucumbido
al ego, al deseo de recibir para sí mismo, a la ilusión, a los apegos, a los goces inmediatos, a la vida intrascendente. Habían renunciado a su misión espiritual, a su responsabilidad. Dice, y para ellos también hubo oscuridad. Y también murieron en ese momento, dice. En otro momento, el Midrash, que estos israelitas que murieron, para que no se avergonzara al resto del pueblo de Israel, fueron enterrados en esta oscuridad, y los egipcios no se dieron cuenta que también algunos de ellos, es decir, del pueblo israelita, había muerto también por haber sucumbido a esta conciencia perversa. Después de esta noción de la oscuridad, que es realmente empoderarnos con la fuerza de Jochma, Hoshech, en cierta forma, es lo opuesto a la luz. Hoshech es, en cierta forma, el resultado del Tzimtzum, el resultado de este recogimiento de la luz, como se usa en el lenguaje de la Kabbalah, Tzimtzum, recogimiento, en donde se dejó un espacio vacío, Panui Vereikani, ¿verdad? Vacío, desocupado, en donde la luz se ocultó, no había ahí luz. Y esto es con objeto de que hubiera el libre albedrío. La oscuridad, entonces, en cierta forma, es la oposición a la luz, al fulgor de la totalidad. La oscuridad es la ilusión de que la luz no está, de que la abundancia viene de otros medios, de otras fuentes y no de la suprema inteligencia, no del supremo ser. Así que Hoshech es en cierta forma esta inoculación justamente para evitar caer en esta ilusión, y que es la más alta sabiduría. La sabiduría de entender que no hay otra fuerza más que la luz. Cuando nos convencemos de esta verdad tan sencilla, tan aparente, tan demostrable para aquellos que tienen los ojos abiertos, medianamente abiertos, entonces esta oscuridad desaparece y todo lo que existe es luz. Pero como sabemos en el lenguaje cabalístico de la aparente contradicción y de la paradoja, lo que es grande es pequeño, lo que está oscuro es en realidad luminoso, y esta es la forma en que tenemos que tener el esfuerzo, hacer el esfuerzo de descubrir la verdad. Hoshech, entonces, aquí representa la sefirá de Jochma. Es la remoción justamente de la ilusión. Y nos empoderamos con esta fuerza. Después de ello viene toda la descripción de Pesaj, el Corbán, la ofrenda de Pesaj, ¿sí? Es este carnero, ¿verdad?, que es arrastrado y que es sacrificado en la forma indicada. Y entendemos que este carnero en realidad representa la fuerza del ego. Al ego no lo puedes tratar con ligereza. Al ego no puedes ser muy amable con él. Por eso somos empoderados con el aspecto de Geburá, del 208, de Arbe, de Itzhak. Para hacer este trabajo no podemos ser mansos con el aspecto de la negatividad. Y entonces así se nos dice que cada jefe de familia arrastraba a este carnero y lo sacrificaba, y como de la sangre de este sacrificio mezclada con la sangre del Brit Milá que
de los niños que nacieron, de la circuncisión, Brit Milá, de los niños que nacieron en ese momento, en esa época, la mezcla de esta sangre había que ponerla en las jambas y en el dintel de las puertas, y entonces esto era una señal para que el ángel de la muerte no pasara por estas casas, y así no hubiera ninguna muerte de los primogénitos en las casas de los hebreos. Y así se nos describe. De nuevo, esta sangre puesta sobre los dinteles, el dintel y las jambas de la puerta, de nuevo la sangre es el deseo de recibir para sí mismo. Fue la primera plaga, ¿no? El deseo de recibir para sí mismo, que se pone en esta señal en la puerta. La puerta es la entrada de la luz. Y esta señal, que tiene 3 dimensiones, la jamba derecha, la izquierda y el dintel, nos habla de cómo ponemos al servicio de la armonía, que es el 3, el número 3, el aspecto de la Geburá, el aspecto del deseo de recibir. Y entonces es como nos salvamos. La salvación aquí se nos dice es muy clara. No tiene que ver con salir armado y matar al ángel de la muerte. Tiene que ver con entrar en la conciencia, de entrar en esto que es el darse cuenta. La única forma en que seremos salvados todos es en este proceso, en este camino, perdón, de darnos cuenta, de despertar a la conciencia. Conciencia, esta palabra tan maravillosa, es darse cuenta. Y entonces, Pesaj es este despertamiento de la conciencia y nos damos cuenta que lo que nos hace infelices, lo que impide que seamos estos seres gloriosos, no está fuera, está dentro. Y es nuestra interpretación de la realidad. Y esta interpretación de la realidad tiene que ver con nuestra capacidad de entender las leyes cósmicas y de vivir una vida espiritual. Esto es lo que nos libera. Justo después de esto, la Torá nos informa de la muerte de los primogénitos. Y se dice que no hubo un solo primogénito que se salvara, a excepción de Faraón, que era primogénito, y que fue el único que se salvó, porque ni siquiera los animales primogénitos se salvaron. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué culpa tenían los burritos o los potritos, verdad, que eran primogénitos y que también se murieron ahí? Realmente esto es alusivo para darnos el mensaje que tiene que ver con Keter, y que cuando se habla de la muerte de los primogénitos, se habla de matar a la muerte. Se nos habla del fin de la negatividad al nivel de la raíz, al nivel de la fuente, a nivel de Keter. Así que en esta semana nos empoderamos para verdaderamente hacer este cambio hacia la plenitud. Habrá gente que diga, bueno, pero yo estoy muy contento, yo no tengo que hacer cambios. Piensa de nuevo, diría yo. Vuelve a escuchar lo que dijiste. Porque en el momento en que pensamos que ya no tenemos que hacer cambios, en el momento que pensamos, como tenemos esta expresión de ya la hicimos, ese momento es el momento en que le abres la puerta
al otro lado. En ese momento le abres la puerta a las fuerzas de la oscuridad, que se encargarán de convencerte verdaderamente que no hay nada que tienes que cambiar en tu vida. Y solo será cuando estés derrotado, a punto de ser lanzado a un barranco de 1000 metros, que te darás cuenta que tendrías que haber cambiado, que tendrías que haberte preparado, que habrías de haber hecho el esfuerzo de dejar a un lado la petulancia de yo no tengo que cambiar y abrazar con emoción esta idea de que todos los días tenemos que transformarnos. Y no debemos de tener miedo. Solo es cuando estamos dispuestos a transformarnos, a cambiar, es que nos liberamos de las ataduras. Y cada vez que pensamos que ya hemos terminado el trabajo, debemos de ver otra vez, de darnos cuenta, esto es conciencia, de cuál es el siguiente paso. Y así hemos visto, lamentablemente, cómo gente que aparentemente está en las mayores alturas espirituales, que cae estrepitosamente porque pensó que ya la había hecho, que ya no tenía que cambiar. Y si algo que hay que cambiar cuando una persona lo tiene todo y ha llegado al sumum del éxito, es ser cada vez más humilde, y no hay límites para la humildad. Y si somos humildes en un momento y la vida nos agracia con más y más éxito, es difícil permanecer humilde. El esfuerzo y el cambio es permanecer humilde, sabiendo que todo este caudal de bendiciones de la que deseo que todos sean receptores, no es más que la oportunidad de estar más al servicio de la creación y del Creador, más y más el deseo de impartir el bien. Y para esto no hay límites y tenemos que seguir transformándonos cada momento. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Y quien hace este trabajo, sí, llegará a momentos de gran armonía, llegará a momentos de gran paz, pero nunca se perderá en las obscuridades del ego y de la prepotencia, en donde hay esta idea de que ya no tenemos que cambiar. En ese momento, las ataduras empiezan a hacerse más fuertes. Ataduras invisibles, ataduras que llevan a la persona al caos y al dolor y a la pérdida más estrepitosa, que es la pérdida de la fuerza del alma. Pero bueno, no terminemos en una nota trágica, terminemos en la nota. Esto es simplemente por contraste, ¿verdad? Terminemos en la nota maravillosa, Parashat Bo. Y fíjense, la numerología de Bo es 3. Bo es 3, nos dice de la escuela y de los escritos del gran cabalista Rabbi Moshe Chaim Luzzatto y del gran maestro el Rabbi Bali de bendita memoria, que justamente ese Bo, el número 3, es para empoderarnos con la fuerza de Tiferet, con la fuerza de la columna central. Bo el paró, ve hacia esta parte del reto, ve hacia esta parte inmadura, porque lo que ya está maduro ya no es el reto. ¿Qué es el reto? Es aquello que todavía está inmaduro en tu vida y tiene que ser probado y tiene que ser cocinado para que se madure.
Y continuamente tenemos que atender eso. Y entre más fortalecidos estemos con la fortaleza de la espiritualidad, más exitosos seremos. Y justamente es este acudir al llamado del enfrentamiento con tu propio ego, que debes de hacer acopio de esta fuerza de las tres columnas, esta fuerza de Tiferet, esta fuerza de la columna central, el aspecto que hemos llamado restricción, la resistencia espiritual, el decir no a las opciones que no son luminosas, no a las opciones que no son para la felicidad duradera, no al ego. Y como no es tan fácil, tenemos la revelación en la compañía de la Torah esta semana para infundirnos de esta fuerza. Y quizá con solo meditar en estas dos letras, Bet y Aleph, Bo, es que, y acompañado desde luego con la intencionalidad de infundirnos con la prioridad de elevarnos por encima de nuestras limitaciones y de nuestras ataduras, que se nos concede, desde luego que se nos concede, la gloria de la verdadera libertad, la gloria de estar en conexión con el Ser Supremo a través de esta antena que todos llevamos dentro, que es nuestra alma. ¿Comentarios? Yo sí tengo una pregunta. Claro. Cuando mencionaste de la sangre, que es el deseo de recibir y ponerlo en las puertas, Sí. donde está, ¿no? Es el número 3, que se Sí. llama ahí. Poner el deseo de recibir al servicio de la armonía, ¿eso es restricción? Sí. Mira, es interesante. La Kabbalah en general nos enfrenta con todas estas situaciones que calificamos, digamos, de negativas, y que en verdad cuando las utilizamos en pos de lograr la revelación de la luz, se transforman en estos elementos, estas herramientas poderosísimas de revelación de luz. Más adelante, ¿verdad? Hablamos de la vaca roja, ¿no? Y de las cenizas de la vaca roja, el color rojo. Y es esta transformación del deseo de recibir en un deseo para influir, ¿sí? Para utilizar las palabras del Rabbi Ashlag. Cambiar el deseo de recibir en un deseo de influir, la ashpia. El rojo, entonces, no es que sea malo, la sangre no es que sea mala, la sangre es deseo, la sangre es atracción. Y lo que queremos hacer es utilizar esta misma fuerza para lograr el efecto contrario. Utilizamos esta fuerza como la gasolina que va a empoderar más nuestro motor para hacer el cambio, porque en realidad entre más deseo de recibir para sí mismo, más propulsión tiene ese motor y más capacidad de cambio. Entonces, si tomamos esta sangre, por ejemplo, la sangre, digo, esto no se hace y no recomendamos que lo hagan en casa. Esto era lo adecuado en otros tiempos. Ahora no se recomienda que vayamos y sacrifiquemos un carnero,
¿verdad? Y que tomemos la sangre o que tomemos la sangre del Brit Milá, en fin, claro que no. Pero sí podemos tomar la energía, desde luego. Esta mezcla de estas sangres que en cierta forma representan la parte más intensa del deseo y del ego. Y lo que haces es ponerlo al servicio de la luz, ¿no? Las puertas son las entradas de la luz. Así que cuando esta señal que utilizaron los hebreos, y se dice que el ángel de la muerte pasó sobre estas casas que tenían estas señales, que eran una especie de mezuzá. Y ahora, en lugar de esta sangre, utilizamos estas mezuzot. Mezuzá, que quiere decir zaz mavet, remover la muerte, quitar la muerte. Hace las veces, podríamos decir, de este mandato de Hashem al pueblo de Israel a través de la boca de Moshe. Todo aquello que tiene la posibilidad de ser negativo, igualmente tiene la posibilidad de, al transformarse, ceder toda esta energía a la positividad. Y de eso se trata, de que seamos nosotros agentes de enviar toda la energía que está disponible en nuestra vida al sistema de la luz. Y esta es la máxima felicidad a la que puede uno aspirar, ser co-creador. El creador lo que quiere es infundir absolutamente toda la creación con luz. Y la creación a veces se defiende, ¿no? Nosotros nos defendemos y no estamos ciertamente en armonía con esta voluntad del creador. Si lo hiciéramos, pues todo sería más fácil, pero pues es un trabajo arduo de vidas hasta darse cuenta, estar consciente que esa es la verdad y que además es tan hermosa y que además es tan fácil acceder a ella, pero que hay que renunciar, hay que hacer restricción a la contraparte negativa. Que uno quiere. Así es. ¿Sí? ¿Fui claro? Muy bien, pues hasta la próxima. Muchas gracias.